La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de maltrato infantil. Siempre hubo maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, es en 1946 cuando se acuña el término maltrato infantil. En el marco del próximo 25 de abril, Día Internacional contra el Maltrato Infantil, compartimos con este cuerpo algunos datos y reflexiones. Como lo define la OMS, existe varios tipos de maltrato, los cuales lamentablemente crecen de manera exponencial a nivel mundial. A algunos les cuesta la vida a cientos de miles. Nos duele así el asesinato cobarde de los niños palestinos, y hace 6 horas Amnistía Internacional subía a su página, daba la cifra de 14.500 niños menores de edad fallecidos en esa parte del mundo. Nos duele la explotación de las niñas a través del matrimonio infantil, sobre todo en Asia y en África Occidental. El maltrato que sufren los cientos de miles de refugiados y las víctimas de la pandemia llamada hambruna. Mientras tanto, se sigue levantando a países como ejemplo, los cuales condenan al bloqueo más largo y duro de la historia a una de las naciones bastión en defensa de los derechos de la niñez. Pero no se trata de un tema lejano. Las contradicciones sistémicas de la sociedad uruguaya, en lo que son sus relaciones de producción y de propiedad, donde una minoría es cada vez más rica y la enorme mayoría cada vez más pobre, tienen como consecuencia que en 2023 el 20% de los hogares donde viven menores de edad sufren inseguridad alimentaria grave y el 44% sacrificó calidad nutricional por factores económicos. Revelan un estudio que presentó APEX con la Universidad de la República junto a la Federación Uruguaya de Magisterio y la Escuela de Nutrición. A esto se le suma el estudio de INE que proclama que en Uruguay sobreviven más de 160.000 niños y niñas bajo la línea de pobreza, es decir, que el 50% de los niños que nacen son pobres. Entre ellos 30.000 lo hacen en condiciones de emergencia habitacional. En Uruguay se infantilizó la pobreza. Y el crecimiento de la pobreza está íntimamente relacionado con el crecimiento de la violencia, el consumo problemático y los problemas de salud mental. En el marco del crecimiento económico del país del 2020 al 2023, el peso fiscal del Estado no ha variado sustancialmente, pero como decía, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, que no hubo cautela, que no hubo derrame, que no hubo justa distribución de la riqueza. Sí hubo concentración de la riqueza, hubo ajuste. La pobreza se ha transformado en un negocio y objetivamente luchar contra la pobreza es luchar contra el narcotráfico y contra todos los flagelos subyacentes. Declarar la niñez y la adolescencia en emergencia nacional es de principio. Cuidarles y protegerles no debería estar en discusión. Nos preocupa la retirada del Estado de los territorios, producto de los recortes. Nos preocupa el maltrato y la discriminación estatal en clave de salud y la falta de medicamentos y retrasos de atención. Sin duda, las carencias en salud mental. Nos preocupa la discriminación del maltrato estatal a la niñez en clave de educación, con cargos menos a cubrir en secundaria y en primaria. Nos preocupa el maltrato por omisión de este Estado con respecto a la seguridad e integridad física de la niñez uruguaya, cuando ya no es raro oír que nuestros niños son heridos de bala. Entendemos como reza el artículo 7 y 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, según la Ley 17.823 y el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, la responsabilidad estatal para que la niñez toda sean sujetos plenos de derecho. Obviamente, seguir luchando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes es seguir luchando por la pública felicidad. Solicitamos entonces que nuestras palabras sean enviadas a la Comisión 6, a la Comisión 7, al Congreso de Ediles, a Suinau Canelones y a la prensa acreditada. Muchas gracias, señor presidente.